Los doctores en ciencias mundiales, los que saben todo y con todo, aquellos que no se les puede contradecir, que antes ofendían de forma olímpica y que hoy se han convertido en los seres más sensibles. La práctica política rabalizante, ese malvivir cotidiano que tienen las luchas intestinas, tanto dentro de un partido o colectivo político como en la misma sociedad, esa preeminencia y deseo por ser el primero en todo, el más grande entre sus iguales, el mejor entre las multitudes, el mejor posicionado, el que más información tiene, ha traído como consecuencia que mucha gente se crea el cuento de que la impolutez no tiene límites. Porque aquellos que anteriormente cuestionaban el ejercicio gubernamental de otras administraciones y que hoy, porque no satisfacen sus necesidades, tanto de morbo como financieras, entonces también están incurriendo en la misma práctica. Anteriormente era muy difícil usted asumir ciertas posturas con ciertos personajes, esos seres humanos suprapoderes que tenían toda la información precisa, oportuna y veraz, y de lo que el pueblo y el público tenía que enterarse. Aquellos dueños de las primicias, esas informaciones que a todas luces eran calumnias, falsos testimonios y llena de inventos, carentes de veracidad, pero que la gente las asumía y las acogía por la espectacularidad con que eran presentadas. Y si eran refutadas, entonces se trataba de un abuso de poder. Eso pudiera ser en otros tiempos, hoy no. Hoy lamentablemente se ha hecho una letrinización de la comunicación. Aquellos vientos han cosechado estos lodos. Quienes iniciaron con campañas de odio en contra de funcionarios públicos y personalidades que no estaban acorde ni de acuerdo con los planteamientos que se estaban haciendo en ese momento, al día de hoy son cuestionados y muchos de ellos están siendo quizás colocados sobre el escrutinio público por el tipo de posición que están asumiendo frente a lo que es la sociedad. Sin embargo, existe mucha gente con la dermis sensible, que ayer los cuestionaba todo y hoy, al cuestionarles, entonces entienden que es difamación, injuria y abuso de poder. Aquellos que defendieron esas agendas en contra de la República Dominicana a través de organismos internacionales que, bajo el amparo de un humanismo rancio, bajo la ley que ellos mismos pregonaban de una libertad de expresión y difusión de un pensamiento erróneo, miope, achatado, entonces se fundamentaron y basamentaron sus narrativas de odio para posicionar en la mente de la gente y así sacar un capital político que les beneficiaría en un momento determinado. Hoy prácticamente la tortilla se ha volteado. Esto así porque lo que muchos pensaron que no podía darse al día de hoy se ha unificado en criterio. El liderazgo político nacional, encabezado por 3 expresidentes de la República, decidieron juntarse para colocarse en base a las circunstancias con un propósito común. Tener una idea de cuál será la política migratoria frente al problema haitiano. Sin embargo, este mensaje parece ser que llegó en un momento oportuno y preciso, cuando los ánimos estaban caldeando, donde un grupo de personas que anteriormente lo cuestionaban todo, hoy ni siquiera tienen la cachaza y la cara dura de defender la soberanía nacional y no cuestionan nada. Sencillamente se quedan en el discurso rancio, en aquellas posibilidades y posiciones que tenían anteriormente, defendiendo lo indefendible y asumiendo posiciones y posturas ambiguas que en nada corresponden con la realidad. Aquellas personas que hicieron de la calumnia su principal insumo para la información, del infundio, de la diatriba y sobre todo de lo banal, haciéndolo parecer como si fuera información veraz, oportuna y precisa. Ese grupo de personas que en base a la falacia hicieron fama, fortuna, dinero y al día de hoy están posicionados con grandes sumas y cantidades que les permiten vivir del lujo y el boato. Aquellos que apoyaron esa desobediencia civil en un momento determinado en contra del régimen anterior y que se ostentaban de esas posiciones impolutas, supraterrenales, supermaduras y sobre todo conectados en el mismo corazón del pueblo para sentir su latir y poder ser y convertirse en voceros de aquella inquisidora administración y aquellos
y aquellos que no comulgaban con aquellos que aunque en cuanto a fondo tenían el mismo propósito, pero en cuanto a forma diferían en cuanto a la narrativa y el discurso. Ese mismo grupo de personas que utilizaron medios de comunicación para elevar campañas de blasfemia, de calumnias, de mentiras a todo vapor, y sabiendo que estaban haciendo daño, anclados en un populismo rancio, hicieron de esa práctica una práctica que les rentó pingües beneficios en un momento determinado, que le granjeó el gran favor del electorado, así como también de la sociedad, que los colocó en posiciones que nunca debieron merecer. Esos que hoy están lamentando que también esa ola que se levantó en un momento, ahora se ha levantado contra ellos y está funcionando como si se tratara de una especie de boomerang. Ese boomerang que trae el karma cuando se plantean posiciones atacando personas de forma inmerecida. Esos que generaron, entre otras cosas, el odio colectivo y que por encima de cualquier cosa o por encima de cualquier propósito estaba el de su posicionamiento para lograr una economía balanceada y lograr también los beneficios que corresponden a realizar una labor de comunicación letrinizante. Al día de hoy se estrenan unos códigos, se están evaluando las posibilidades de corregir esos entuertos que ayer nos trajeron grandes beneficios y que nos generaron ganancia de causa en todo lo que nosotros nos planteamos en un momento determinado. Pero vale la pena destacar y pensar, ¿está la sociedad dominicana ya despierta para poder entender e interpretar cuál es el propósito de esos vocingleros? Ese grupo de personas que en un momento determinado, desde el oscurantez de las redes sociales, se disfrazaron para poner y colocar esas campañitas para ensuciar y enlodar nombradías públicas y así también poder desplazar con el cuestionamiento esa popularidad que en un momento determinado tenían otros y que ellos querían lograr. Esa posición donde aquí se pretendía colocar a 3 millones de haitianos en todo el territorio nacional en calidad de refugiados. Esos que apoyaron la apertura de la frontera sin ninguna condición y por lo cual los servicios de salud, de educación y cada servicio básico que debería ser aprovechado por y para los dominicanos, que al día de hoy estaba siendo aprovechado por inmigrantes ilegales que venían a este terreno a buscar de esos servicios y que eran privilegiados porque se le ponía o se le colocaba con preferencia frente a aquellos criollos que venían de una sociedad vulnerable y de los que menos tenían posibilidades para poder acceder a los servicios básicos que deben garantizarle cada tipo de administración en base a lo que dice la Constitución de la República. Aquí en un momento se quiso borrar de golpe y porrazo el escudo nacional de las notificaciones y de las informaciones oficiales. Lo propio acontecía con que había que permitirle a un grupo de personas que anduvieran con indumentarias que no eran propias de este tiempo, una negritud que nosotros no poseemos. Y sin ánimo de mostrarnos racistas o xenófobos, porque no es el propósito de este comentario, también se quería inculcar una cultura que no es la propia de los dominicanos y dominicanas. Aquí el lenguaje inclusivo, así como también el feminismo, como varios empoderados, comenzó a dar visos de intolerancia. Porque por el hecho simple de usted no estar de acuerdo de cómo se llevaban las cosas, aquí un grupo de personas erigidos en doctores en ciencias mundiales, en un magíster en sabelotodismo, así como también en el centrismo del yo, porque yo para mí, yo para todos y yo soy el único. En base a ese postulado, aquí sencillamente se estaba manejando una instrucción o un adoctrinamiento a la sociedad que más a la corta que a la larga nos iba a hacer daño. Por suerte hemos despertado de este sueño y nos hemos dado cuenta que vivíamos en una pesadilla y que al día de hoy los que tenían la correa para dar la pela moral a todo aquel que no comulgaba con sus propósitos están recibiendo el mismo producto y las mismas consecuencias de los hechos que ellos sembraron.
cuando se actúa con odio, con rencilla, con resentimiento, con envidia, asimismo vas a recibir o van a recibir aquellos que actúen de esa forma. Por eso nosotros queremos llamar la atención de la sociedad, que se mantenga bajo visor, porque esto apenas comienza. Y la lucha por el poder es lo próximo que se avecina. También debemos tener y estar muy despiertos para observar qué está sucediendo y cómo están actuando esos dichosos patriotas, que luego de que organismos internacionales pararan o detuvieran la subvención para ser auditados esos fondos y saber cuál era su destino y su propósito, automáticamente se metieron la lengua en el callejón de Regina y no han dicho, esta boca es mía.